¿Qué tal amigos? Aquí estamos en un nuevo video de GMGN. Esta vez vamos a ver qué nos ofrece esta plataforma. ¿Qué es lo que tiene, no? ¿Qué es lo que tiene de bueno? ¿En qué nos puede ayudar esta plataforma? Y todo ese tipo de cosas, ¿va? Así que vamos a estar viendo cada una de esas cosas en este video. Y si quieren saber cómo crear cuenta y todo eso, les voy a dejar acá arriba esos videos, ¿no? Va, así que vamos a ello. Bueno, primero ingresan al link que les dejo aquí abajo. Si ya saben cómo entrar acá, pues entran directo. Si no se han registrado, ya les dije que les voy a dejar un video acá arriba. O igual se registran rápido con el link que les dejo acá abajo, ¿va? Acá abajo. Y bueno. Primero vemos todo el panel que tenemos acá. Una vez que inicien sesión nos va a aparecer esto. Acá aparecen las memes. ¿Ya? Meme. Ahora estamos en la sección de memes. Todos los memes que recién han salido, recién se han listado en PubFun. Miren, este hace un minuto, hace 2 minutos. Ahorita seguro nos va a aparecer otro que se ha creado hace unos 20 segundos, 10 segundos. Va. Es esto, básicamente es esto. Ahora, también tenemos acá nuestra nueva pareja. Ven acá, 2 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Ahí podemos ingresar y todo. Va. Es eso. Bueno, acá tenemos las nuevas parejas creadas. Ven, acá dice las nuevas pool. Va. Las que ya se han quemado, han tenido una quema de tokens. Y va. Acá las que han tenido su despegue y todo eso. Y acá las gastadas en DX Screener. O sea, las que han hecho que salgan en DX Screener, ¿no? Acá aparece, miren, pajarito de DX Screener. Va, eso, también tenemos las tendencias. Las medios que están en tendencias, que están en un buen top, ¿no? Miren esta que sale hace 2 días, hace un mes más o menos, todo eso. Luego tenemos las de copy trading. Va. Aquí podemos crear copy trading, pero eso en otro video vamos a explicar. Podemos copiar a estas wallets, que estas son las que la plataforma recomienda, ¿no? Las que están bien. Acá tenemos la parte de tenencia, lo que cada uno tiene. Yo tengo ejemplo, flor. Podemos vender ahorita aquí miércoles. Les dije que iba a holdear en otro video y seguimos holdeando, ¿no? Y acá las billeteras que seguimos. Cuando sigues a una billetera, te aparece acá sus compras, sus ventas y todo eso. Pero ahorita vamos a ver eso. Bueno, vamos acá. Por ejemplo, a ver, buscaremos una moneda en las memes. No sé, cualquiera. A ver, esta de Telegram, veremos qué tal. Va, ingresamos acá, Telegram. Como ven acá, aparece tu gráfica. Mira, recién ha salido esto. Ahora te están vendiendo y todo eso, lo típico de una meme, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos en el panel de abajo? Esto vamos a subir un poquito. Bueno, acá vamos a explicar la actividad que hay. ¿Cómo vas a ver la actividad? Los holders que hay cuando compran, cuando venden. Se ve acá, ¿ven? Ahora ha comprado este 137. Al rato han venido $527 y todo ese tipo de cosas, ¿ah? Compra, venden, compra, venden. Ahora, Smart. ¿Qué son los Smart? Los Smart, ahorita no me aparecen los datos, pero son los que la plataforma considera que son buenos. O sea, son buenos holders en sus compras y ventas. ¿Va? A ver, no. Escogieron mejor para que me entiendan mejor, una meme que está buena nomás, ¿no? A ver, en tendencias vamos. A ver, vamos a esta, a la que se lanzó hace 2 días. Va. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos en Smart. Va. Tampoco me aparece. Así que no hay buenos holders acá. ¿O qué está pasando?
Pero bueno, a ver, vamos al Call VC. Vamos a ver si nos aparece acá. Bueno, este Call es una meme más o menos china, miren. Este Call VC, ¿qué es? Básicamente, esto es lo que la plataforma considera a los holders que son considerados influencers de las criptomonedas, ¿no? Miren acá, están verificadas, hasta tienen su Twitter. Este tiene su Twitter, a ver, entraremos. Ven acá. Su Twitter, los que más están enfocados en las criptomonedas y son reconocidos, dicen, ¿no? Es la plataforma. Miren este chinito. ¿Quién será? No lo sé. A este le considera la plataforma un influencer de las criptos, ¿no? Donald Trump en directo. Eso quiero ver. Ahorita vamos a ver, después de hacer este video. Bueno, luego, ¿qué tenemos? Tenemos también a las ballenas que han entrado. Tenemos acá las ballenas. Y también se ve las compras y ventas que han hecho. Miren, está agrandando. Vamos más atrás. Miren acá dónde han comprado las ballenas, dónde han vendido. Ven de todo hasta acá. Por ejemplo, ¿quieres ver a una ballena específicamente? Pues solo haces clic acá, en su panel, y aquí está. Esta ballena con su billetera 4QM, no sé qué. Pues aquí tenemos todo su historial. Ven acá. A ver, no, buscamos otra ballena. Ese ha perdido. Solo ha hecho una venta. Veremos a este. Miren. Acá aparece una gráfica. Y acá su compra, su venta, su compra. Es eso lo que hacen las ballenas. Miren, acá está. Ganancia total. No ha tenido ganancias. Está a menos 8.024.68 dólares de pérdidas. Menos 32%. Acá lo que no ha realizado aún. Lo que no ha venido aún. Su saldo, todo esto aparece acá. Va, su posición, su tiempo de tenencia, cuánto tiempo ha holdeado ese token. Ha comprado 24.000. Ha vendido 942. Oh, perdón. Sí, 942.000. 9.421, perdón. Va. Es eso. Así puedes ver. Luego que tenemos los nuevos holders que entran a esta cripto. No sé por qué no me aparece sin datos. Por Dios, no quiero denegar, ¿no? ¿Sí? A ver, tal vez sea por el tiempo. Debería aparecerme aquí, dice 89 nuevos. Así que... A ver, todo... No, pero... ¿Qué está pasando? ¿Será por la lluvia que mi señal está baja? No sé. ¿Por qué? Bueno, pero acá aparecen los nuevos holders. Va, ustedes me entienden. Los nuevos que están entrando, están saliendo y eso. Acá los snipers. Ya saben de los snipers, ¿no? Mira, está comprado y aún no ha vendido. Este es uno de los snipers. Aquí está su gráfica. ¿Va? Acá los principales holders. Tampoco sé por qué no me aparece. Creo que mi señal está mal. No sé qué ha pasado. Acá podemos ver el dev. El creador, ya saben, ¿no? Vamos a ver si... Acá nos tendría que aparecer. ¿Ves? Acá está su compra de ese. Acá abajo. Bajaremos un poco esto. Acá está el primerito. Ya saben, ¿no? Los creadores. Y todavía no ha vendido ese guaso. Va. Acá los que siguen, ya les dije. Los que estamos siguiendo. Y acá los insiders. Las datitas. Los que crean billeteras falsas para hacerte creer cosas y todo ese tipo de cosas son estos, ¿va? Es eso la actividad que tenemos acá. Ahora, los traders. Igual, los que tradean. Miren acá dice toda la información. ¿Esto para qué te sirve? Para ver en qué momento sería bueno comprar o vender o seguirles, ¿no? Para ver qué es lo que hacen. Va, aquí puedes ver, mira, hace 2 días. Por ejemplo, a ver este.
Este ha comprado 21.000. Ha vendido 101.000. ¿Ven cuánto ha ganado? ¿Ven cuánto ha ganado, no? Y eso es lo que ha realizado. Un más 592%. Y lo no realizado es igual un más 598%. O sea, ahorita puede vender y tener ganancias igual. Va. Eso, les expliqué el Smart, que es los... Igual entre los traders, los que la plataforma considera mejor, ¿no? Ahora los phishing wallets. Estas wallets son las que son maliciosas, ¿no? Por ejemplo, las phishing wallets te envían codeos para que ingreses tu información y te roben. Estos son los phishing wallets. O sea, esto nada que ver, además este es rojito. Los bots de Gen son los bots programados, ¿no? Los que están programados para comprar, vender, este tipo de cosas. Va, por ejemplo, queremos ver a este de acá. Ya saben, hacemos clic en su perfil. Desde Trojan ha hecho esto. Acá dice, miren, desde el bot de Trojan. Y miren cuánto ha comprado. 4.395. Y ha vendido 26.000. Se ha hecho como un 5, 6, por 6 más o menos. Por 6,5. ¿Ves? Así pueden seguir a estos, ¿no? Y su bot. Va, aquí tenemos todos los holders que tenemos. ¿Cuánta posición tienen? Por ejemplo, este tiene 2.37%. Su saldo. Acá las billeteras de su fuente principal de ingresos, de donde ha ingresado dinero, tiempo de tenencia y todo ese tipo de cosas, ¿va? Y así ya les dije que es, lo mismo es en cada uno, ¿va? Y como les dije, por ejemplo, miren acá, subimos más arriba esto. Acá están las wallets, miren, están juntitas. A ver, voy a bajar más, para que vean mejor, aquí está. Miren, por ejemplo, esta es la misma wallet, las dos. Está vendido y luego vuelve a comprar también. Acá sus ventas. ¿Dónde están? Por ejemplo, miren esta billetera, el 4QMH. Miren, esta ha venido harto, por ejemplo, 4Q. Veremos dónde ha comprado. Hacen clic acá a la izquierda. En la fecha ahí. Y miren acá desaparece, ¿no? Miren acá. Por ejemplo, ¿a cuál entramos? A las 9, tantos. Miren acá, compró hace 13 minutos. Ha vendido hace 13 minutos. Ha vendido hace 2 días. Ha comprado. ¿Ven? Es eso. Acá desaparece todo para ver dónde tienen mejores compras o mejores ventas. ¿Va? Ahora, por ejemplo, ¿quieres ver a una ballena específica? A ver, a este primero. Miren que ha comprado, vendido. ¿Quieres ver en la gráfica de acá? Hacen clic acá, donde está mi mouse. ¿Ven esto? Este tipo triángulo, no sé qué es eso. Y acá desaparece. Miren dónde ha comprado, dónde ha vendido. Aquí ha comprado, acá ha vendido. En esto, ¿cuánta ganancia tuvo? Eso quiero ver. Por ejemplo, acá ven hasta la hora, la fecha. Es lo que ha comprado. Ya ha vendido rápido. Se ha tenido... Nada. O sea, ¿qué ha pasado acá? Ha comprado acá, no tiene casi nada de ansias. No sé qué ha pasado con él. Ha tenido pérdida, más bien. A comprar, venir rápido, no sé qué ha pasado. Pero así pueden ver, ¿no? Ese tipo de cosas también al creador le pueden ver y así. Esto lo desactivan. Y acá está el creador. Cuando ha comprado, cuando ha vendido. Ay, perdón, el dep.
está holdeando hasta el final, ya saben. Él ha comprado primerito. ¿Va? Es eso, es eso. También los Smart no me aparece acá. A buscamos otro donde nos aparezca para que vean mejor. Por ejemplo, allá en dónde nos va a aparecer. En la meme de Trump, esa cosa. Pucha, está en 72. Hasta estaba en 63. No baja hasta acá. Yo creo que baja hasta acá y compra. Y bueno, eso se dice en el video de ejemplo, ¿no? Mira, acá van a ver mejor. Miren, Smart 36. Las compras y ventas inteligentes que la plataforma cree que ha hecho, ¿no? Miren acá. Acá ven todo. Vamos a bajar un poco. Acá para que vean. Mira, acá medio full. Está comprado acá en una buena zona. Comprado acá, vendido. ¿Ven? Ya les dije, si quieren ver a uno, hacen clic acá. Y ahí les aparece lo de él. Seguro ahorita está cargándose. Bajamos un poco. Aquí está, ¿ven? Acá vendido, vendido. Este apuesta a que ha comprado por acá atrás. Ucha. Mira cuánta ganancia tuvo este. Mira, ha comprado al principio este desgraciado. ¿Ven? Vamos a ver su perfil, a ver. Ganancia total, $54,000. ¿Ven? Esos pueden seguirles, pueden ver su actividad que hacen. Porque este ha hecho buena actividad nomás. Miren, ha comprado acá. Ha tenido ganancias, ha retirado. Se ha asegurado este cuate. Lo que ha pasado. Pues ha subido, ha comprado acá. Ha tenido ganancias. Mira, su estrategia de este, por ejemplo, es asegurarse. Compra acá y vende rápido. Miren, acá ha comprado total $2,152. Y acá ha vendido 2024. Y acá otro en $223. O sea, como $2,223 ha vendido aquí. Luego acá ha seguido vendiendo, y eso. Y ahí ya tenían ganancias, ¿no? Ya que compra acá, que son. Ya. Eso, más que todo es eso. Va. Es para que se guíen mejor. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, espero hayan entendido una forma para que vean en dónde comprar, dónde vender, no analicen todo eso y aprendan más de la plataforma. Es muy buena plataforma. Ya saben, si no se han registrado aún, tengo otro video de cómo registrarse. Es rápido y sencillo. Les dejo acá arriba al final del video. El link está acá abajo para registrarse igual en Telegram o en Phantom. Y eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego.